Bueno, y continuamos este curso intensivo sobre Turner, estas sesiones de acuarela que estamos haciendo y ahora, según avanzamos de esta forma cronológica, hemos pasado de los atardeceres y el amanecer de Venecia, con un ejemplo de cómo degradaba, ya humedeciendo todo el papel, etcétera, y ahora ya pasamos a ese momento más expresionista de Turner, donde fue precursor, y además con un sentido casi de documento histórico, ¿no? Cuando hubo en 1838 el incendio de la Cámara de los Lores, él se acercó, igual que toda la gente, y lo primero que hizo fue acuarelas para percibir ese impacto que luego pasó a óleo, pero que en principio in situ lo hizo. Unos años después, en el 41, en 1841, hubo otro incendio en la torre del puente de Londres, eh, y vuelve a hacer lo mismo. Y entonces ya el lenguaje de Turner se convierte en absolutamente expresionista. Sus acuarelas son de impacto visual, con toda esa involucración que van a tener después en la pintura impresionista, donde el dibujo que él ya tiene totalmente asumido queda en un segundo plano y da paso a las sensaciones a través no solo de la interacción del agua y el pigmento, sino también de las zonas que va dejando secas, las zonas que va dejando húmedas, los contrastes dramáticos de la pintura. Es decir, va a estar todo el rato trabajando en ese ámbito. Así que de nuevo en un formato no muy grande voy a trabajar un ejemplo que os enviaré también para que tengáis sobre una de sus acuarelas. Os enviaré el link del cuaderno en la Galería Tate de Londres, donde vienen esta secuencia de acuarelas que hizo sobre este incendio, que son espectaculares. Y de esta forma vamos a ir viendo cómo ya jugamos con lo que percibimos y luego ya nos dejamos llevar. Hay algunos pequeños toques de arquitectura, lógicamente, porque al fin y al cabo es un edificio que está en llamas, pero lo que importa ni siquiera es el propio fuego, sino la sensación de la luz y del humo que aparece en todo el entorno, toda esa sensación casi dramática de la pincelada. Pues nada, voy a por ello. Bueno, pues vamos allá. Para este ejercicio va a ser muy importante tener el papel, unos Kleenex por si tenemos que secar excedentes de agua, usar brochas grandes, el papel húmedo, jugar con el húmedo y el seco, sí, utilizar el pulverizador de agua para salpicar en algún momento dado el cuadro. Bueno, pues jugar con ese elemento explosivo. Vemos que en la parte central es donde está la zona más luminosa y casi como si fuese una circunferencia se va oscureciendo todos los elementos. Hay un punto de fuga y hay algunos edificios, pero prácticamente vamos a tratarlo casi como una abstracción. Vamos a empezar de claro a oscuro. Voy a empezar trabajando con el papel seco y voy con un color amarillento la parte central, esta línea central que aparece recordando elementos de arquitectura, como si fuese un puente o partes de edificios que van subiendo con estos amarillos, con el amarillo, en esa zona que será posiblemente la más luminosa de todas. Por aquí arriba también tenemos alguna mancha amarillenta. Y vamos trabajando esos destellos de luz. Supongo que Turner aquí conocía bien los edificios, iba describiendo un poco las formas, aunque sabía que se iban a deshacer, porque lógicamente estaban en un incendio, y lo que buscaba era ese casi impacto. ¿Lo veis ahí? Esas zonas, y luego ya con un color un poco más rosado, sin empastar demasiado el pincel, con el pincel transparente pero escurrido un poco en el trapo, pues fui colocando aquí algunos elementos. Por aquí a la derecha se ve perfectamente una torre. Es decir, había una síntesis absoluta. Solo va a poner lo fundamental para que leamos que hay alguna arquitectura. Y como unos arcos. Bueno, de esa forma se genera un poco la estructura principal
de los elementos arquitectónicos. Y luego, a medida que me voy, fijaos que cambio de pincel, cojo un pincel más ancho, y a medida que me voy para los lados, ya empieza a mancharse un poco esta zona, a humedecerse, a deshacerse, por ahí, con ese color más azulón, perdón, más rosado. Por aquí pasa lo mismo. Esa zona central. Y ahora, en cuanto me vaya abriendo, es cuando aparecen realmente los azules. Lo veis ahí, ¿verdad? De forma que ahora este lateral sí que lo voy a humedecer, dejando que se noten algunos toques, que caiga el color. En los bordes de esta zona lo diluyo para que se desbaste, para que no se note, el recorte, sino que esa sensación de fusión del color vaya apareciendo y que se vaya yendo de dentro hacia afuera. Veis que prácticamente ya estamos en un terreno que nos podía recordar a la abstracción. Incluso podemos salpicar en algunas zonas para que se deshaga un poco más el color. Entonces, el ejercicio se convierte en algo muy dinámico, donde vamos viendo diferentes tonos, diferentes impactos. Exageramos, como está húmedo el papel en algunos sitios, ya podemos exagerar, ¿veis? Este color más oscuro que viene por aquí, que por este lado ya va dibujando alguna forma arquitectónica, de manera que el contraste entre los amarillos y los azules que aparecen luego a la derecha hace que sea un poco tóxico en ese sentido. ¿Veis aquí todo este excedente de agua que viene por aquí? O por ejemplo, por aquí se distingue algún pequeño elemento casi de perspectiva, con alguna curva, como si hubiese elementos de dibujo. Si yo me pasara, cosa que Turner hacía mucho, podemos sacar de esa forma esos destellos de luz, o incluso por ahí. ¿Veis el impacto del amarillo central y los colores oscuros que van exagerándose y generando un contraste muy dramático? Y ahora que la parte central ha secado, voy a recuperar algunos colores anaranjados por aquí para jugar un poco, con un poquito menos de agua, para jugar un poco con los naranjas de la parte central, como si describiera un poco los edificios. Lo voy a transparentar un poco para que no sea tan intenso. Voy viendo como en algunas zonas incluso se juntan los dos colores. Entonces llega un momento que el acuarelista tiene la sensación de que lo que está recibiendo, lo que está percibiendo, ya lo tiene asumido, y ya no es tan importante la descripción de las formas, ya no es tan importante la arquitectura, sino lo que se convierte en importante es el dramatismo de la escena, claro, ¿no? Es un incendio donde hay un caos que está generando este sentido cromático de la pintura. Fijaos que apuntes de este tipo luego a Turner le servían para trabajar los cuadros sin ningún modelo más que
que su experiencia y el boceto que había hecho pues a marchas forzadas según iba viendo lo que estaba ocurriendo en la escena. Bueno, perdona que me calle, pero es que llega un momento que te pide el cuerpo concentrarte en el cuadro más que estar describiendo todo lo que ocurre, pero bueno, vais viendo cómo ya se convierte en un juego donde hay algunos elementos que nos sirven de referencia con esta composición con los oscuros laterales, las líneas de dramatismo que aparecen en muchas partes del cuadro, las zonas en las que ya se empieza a secar la acuarela y se empieza a poder definir, las zonas en las que todavía sigue húmedo y nosotros podemos entremezclar los colores, la variación de algunos colores de gama, por ejemplo por aquí podemos meter algún azul un poquito más intenso y transparentarlo. Y por supuesto las zonas de mayor impacto. Lo veis, ¿no? Como vamos dando algunos toques de forma que estoy focalizando en el centro el trabajo. Claro, entonces aquí Turner, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando del edificio en concreto? No. Está hablando del drama de un incendio en medio de la ciudad, en un edificio emblemático. El edificio, al final, es lo de menos. Lo interesante es esa expresión del humo, del fuego, de la falta de control que tiene pues este momento. Bueno, pues esta es la idea. Y posiblemente es muy probable que este momento del trabajo sea el más complicado de todos los que hemos hecho, porque aquí de repente el artista tiene todas las posibilidades a su alcance y a veces ese momento en el que ya no sabemos muy bien qué hacer porque el modelo nos ha trascendido, tenemos que ir más allá cuando realmente nos convertimos en artistas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Manos a la obra.